Lección 9. Controversias en Jerusalén. Versículo de memoria. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos 11:25. Introducción. Hasta el capítulo 9 del Evangelio de Marcos se narra el ministerio de Jesús en Galilea y hasta el capítulo 10 se cubre aproximadamente 3 años y medio. Pero Marcos 11 al 16, que son 6 capítulos, solo cubren poco más de una semana del ministerio de Jesús en Jerusalén en la Pascua del año 31. Esta desaceleración del Evangelio de Marcos apunta a la importancia de estas escenas finales. También es importante notar que a partir de Marcos 8, Jesús anuncia explícitamente sus inminentes padecimientos y su muerte en la cruz. Marcos 8:31 dice: Entonces empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, que lo iban a matar, pero que después de 3 días resucitaría. Jesús sabe que su viaje a Jerusalén es un camino que conduce al sufrimiento y a la muerte, pero está decidido a ir allí porque su misión es morir en la cruz para salvar a la humanidad. Pero los discípulos, por desgracia, no entienden las palabras de Jesús acerca de su misión como cumplimiento directo de la profecía. Piensan que el establecer un reino terrenal y temporal es el plan de Jesús. Por esta razón, Jesús, aunque seguido por multitudes, es como si caminara en soledad, porque él solo comprende el significado de cada una de sus acciones. Como Isaías lo describió cientos de años atrás, he pisado el lagar solo. De los pueblos nadie estuvo conmigo. Isaías 63:3. Otra característica que aparece ahora es el fin del tiempo del secreto, de la confidencialidad que Jesús había insistido tanto en mantener en el Evangelio de Marcos. Él tenía sus razones para pedir que no se diera una publicidad excesiva a sus milagros, porque no quería precipitar un final anticipado a su ministerio. Todo esto ahora ha terminado y él tiene también razones de peso para salir del anonimato y presentarse como el Mesías, el Rey de Israel. Veamos entonces en primer lugar la entrada triunfal en Jerusalén. Marcos 1:11 al 11. Marcos 1:1 al 11. Primeramente, Jesús con sus discípulos habían llegado a Betania, aldea que distaba unos 3 kilómetros de Jerusalén, el viernes anterior a la Pascua, es decir, una semana antes, ya que la Pascua de ese año, que es el 31 después de Cristo, cayó en viernes también. En Betania Jesús había descansado el sábado. Durante esta visita, Simón ofreció una comida en honor de Jesús y de Lázaro. El día domingo se llevó a cabo la entrada triunfal en Jerusalén. Las multitudes que se habían congregado en Betania para verle le acompañaron ansiosas de presenciar su recepción en Jerusalén, y mucha gente que iba en camino a la ciudad capital para observar la Pascua se unió a la multitud que acompañaba a Jesús. Como Cristo quería entrar cabalgando en Jerusalén, envió a 2 de sus discípulos para que le trajesen una asna y a su pollino, o sea, su hijo
pequeño asno, y este último debía ser uno sobre el cual nunca se había sentado nadie. Con alegre entusiasmo los discípulos extendieron sus vestidos y sentaron encima a su maestro. En ocasiones anteriores Jesús siempre había viajado a pie y los discípulos se extrañaban al principio que decidiese ahora ir cabalgando. Cristo hacía esto porque seguía la costumbre de los judíos en cuanto a una entrada real en Jerusalén. El animal en que cabalgaba era el que montaban los reyes, y la profecía había predicho que así vendría el Mesías a su reino. Zacarías 9:9, que dice: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, sobre un pollino, hijo de asna». Zacarías llama al rey Mesías justo y recto, y Jeremías declara: «Levantaré a David renuevo justo, que será llamado Jehová justicia nuestra». Jeremías 23, 5 y 6. La rectitud moral es uno de los atributos intrínsecos del Mesías. Cristo desarrolló un carácter perfecto en su humanidad. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, pero Jesús fue hecho para nosotros sabiduría y justicia. Isaías 64, 6. Salvador, victorioso y humilde, montado sobre un asno. Existe el antecedente en la historia de Israel que Salomón, por orden de David, fue montado en la mula de David, un animal indudablemente bien conocido por el pueblo como reservado para el uso exclusivo del rey y que para los israelitas simbolizaba las prerrogativas y los privilegios de la realeza. Al asumir Jesús abiertamente la jerarquía de Mesías, tenía pleno derecho de demandar de sus súbditos cualquier propiedad o servicio que estimara necesarios. Jesús, al entrar en Jerusalén montado en un asno, estaba cumpliendo la profecía mesiánica de Zacarías 9. Había llegado la hora en que por primera vez se presentara ante Israel como su legítimo rey, aunque Jesús se apresuró a aclarar que su reino no era de este mundo porque él no estaba en este momento asumiendo el papel del rey del reino de la gloria, sino de rey del reino espiritual de la gracia divina. Jesús sabía que este acontecimiento lo llevaría inevitablemente a la cruz, y sin embargo participó resueltamente en la entrada triunfal. Era necesario que los ojos de todos se fijaran en él en los últimos días de su vida, a fin de que pudieran comprender su misión tan importante en la tierra. La entrada triunfal fue una débil representación del regreso de Jesús a la tierra en las nubes de los cielos. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y además ramas de olivo que cortaban en el monte de los olivos y las echaban a sus pies como símbolo de victoria. Triunfalmente Jesús marchó hacia la cruz, donde en aparente derrota y llevando una corona de espinas como rey de los judíos, murió como poderoso vencedor. La gente lo aclamaba diciendo: «Hosana», que significa «salva ahora». También «Hijo de David», «Bendito el que viene en el nombre del Señor», basado en Salmo 118, 26. «Hosana en las alturas». Entrando propiamente
en la ciudad de Jerusalén, todos sus habitantes fueron sacudidos. Marcos 11:11 dice que Jesús entró en el templo, centro mismo de la vida nacional y religiosa judía, el lugar lógico para coronar al rey Mesías, el lugar donde primero debiera haber sido reconocida su autoridad y desde donde debiera haberse proclamado el pregón oficial para que los hombres reconociesen su soberanía. Los sacerdotes y ancianos de Israel deberían haber sido los primeros en reconocer la autoridad de Jesús, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mirando a su alrededor, Jesús anduvo por sus atrios, inspeccionando lo que con toda justicia era suyo, pero de lo cual se habían apropiado para sus propios fines egoístas aquellos a quienes había sido confiado para que lo cuidaran. Como ya era tarde y estaba oscureciendo, Jesús volvió con sus discípulos a Betania y la multitud en vano lo buscó para coronarlo como rey. Y Jesús pasó toda la noche en oración. El segundo punto es un árbol maldito y un templo purificado. Marcos 11, 12 al 26. Esto sucedió al día siguiente, es decir, el lunes de mañana. Salieron de Betania, donde habían pasado la noche, y tuvo hambre después de todos los acontecimientos de la entrada triunfal. Siguieron una ruta más o menos directa desde Betania a Jerusalén, subiendo por la suave falda oriental del Monte de los Olivos y bajando la comparativamente empinada estribación occidental y cruzando el valle del Cedrón, entró a Jerusalén. De lejos divisaron una higuera bien frondosa que prometía frutas de buen tamaño, aunque no necesariamente maduras. En esta dramática parábola, la higuera representa a la nación judía y los otros árboles sin hojas a las naciones gentiles. Es cierto que los gentiles no daban fruto, pero nadie los esperaba de ellos porque no pretendían darlos. Sin embargo, esta higuera precoz tenía hojas que presagiaban higos. O sea, la higuera frondosa sin frutos era una promesa incumplida. De todos los defectos, no había ninguno que resultara más ofensivo para Jesús que la hipocresía. A semejanza de la higuera estéril, la religión judía estaba desprovista de frutos, abundaba en formas y ceremonias, pero le faltaba la verdadera piedad. No era tiempo de higos. El incidente ocurrió probablemente en el mes de abril y faltaban pocas semanas para que madurara la primera cosecha de higos, las brevas. Aunque era insólito esperar higos tan prematuros, con todo era concebible que un árbol tan frondoso tuviera frutos a punto de madurar. La maldición de la higuera fue muy enfática y dejó a los discípulos desconcertados. La esterilidad del árbol representaba la improductividad de Israel y la maldición, el juicio que Jesús iba a pronunciar al día siguiente. Vuestra casa os es dejada desierta. El propósito de esta parábola convertida en realidad era preparar las mentes de los discípulos para las escenas de los días siguientes, durante los cuales los dirigentes judíos confirmarían su rechazo de Jesús. Veamos ahora la segunda purificación del templo que también ocurrió en el día lunes. Ahora que Cristo había asumido el papel del rey Mesías, la triste situación reinante en los atrios del templo le proporcionó la oportunidad de actuar como soberano, dando una clara evidencia de la autoridad que legítimamente le pertenecía. La purificación se llevó a cabo en el atrio de los gentiles, que era el escenario
de un impío comercio. Era un mercado dentro del templo, donde se vendían los animales y las aves que se necesitaban para los sacrificios, junto con el cereal, la sal, el incienso y el aceite necesarios. Se consideraba que era necesario proporcionar esa comodidad a los peregrinos que venían de grandes distancias y les resultaba inconveniente llevar sus propios sacrificios. El ruido, el movimiento y las transacciones comerciales que allí había ofendían la conciencia religiosa de los que adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Este comercio era autorizado por los encargados del templo, que sacaban de él un gran provecho monetario. Además, también estaban los cambistas, que cambiaban monedas de diferentes lugares por la moneda del templo, sin duda lucrando con el trueque. Jesús trastornó las mesas de los cambistas, echó fuera a los que vendían y compraban y trastornó las jaulas de las palomas, y les dijo: mi casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 11:17. Esta es una cita de Isaías 56:7 y de Jeremías 7:11. Al convertir los sagrados símbolos del Cordero de Dios en una fuente de ganancia personal, los gobernantes estaban transformando lo sagrado en profano y robaban el honor y la gloria que le correspondía a Dios. Especialmente estaban robando a los creyentes gentiles, quitándoles la oportunidad de conocer a Dios tal como Él es. Posteriormente, Jesús se dedicó a sanar a los que se agolpaban en torno de Él dentro del atrio del templo. Dio una demostración práctica de la verdad de que el templo había sido ordenado por Dios para servir a las necesidades del hombre y no a su avaricia. Por un breve tiempo Jesús tuvo completo dominio del templo, Marcos 11:26, y durante ese periodo demostró en parte cuál era el uso que debiera dársele a ese predio sagrado. A la mañana del día siguiente, es decir, el martes, los discípulos vieron algo que los dejó perplejos. La higuera que Jesús maldijo el día anterior se había secado desde las raíces. Este es el único milagro de Jesús que puede decirse que provocó un daño. Si bien es cierto que este fue un acto excepcional, pero no lo hizo por maldad o movido por motivos indignos. La explicación para este milagro destructivo tenía la finalidad de que los discípulos entendieran la conducta de los líderes de la nación y las consecuencias que vendrían sobre ellos y sobre toda la nación. Ese mismo día los dirigentes de la nación confirmaron su elección de rechazar a Jesús como el Mesías, y él anunciaría que el cielo los rechazaría a ellos. Mateo 23:38, que dice: «He aquí vuestra casa os es dejada desierta». La atención de los discípulos se concentraba en el milagro mismo y no en su significado. Jesús aprovechó su interés para destacar la importancia, la fe en los pedidos de a Dios. Les puso como ejemplo el hecho de que podían mover montañas literales, como era el Monte de los Olivos, en cuya falda estaban, y que ocupaba la mayor parte del área entre Jerusalén y Betania. Jesús mismo no movió montañas literales en todo su ministerio terrenal, ni tenía la intención de hacerlo. Más bien está hablando de montañas de dificultades. También destaca la importancia del perdón hacia quienes nos han perjudicado de alguna manera,
para que nuestras oraciones sean contestadas. El tercer punto es, ¿quién dijo que podías hacer esto? Marcos 11, 17 al 23, 17 al 23. Ese martes Jesús y los discípulos volvieron al templo y Jesús se dedicó a enseñar a la gente. Esta sería la última vez que Jesús enseñó en el templo, el día martes, antes de la Pascua del año 31 después de Cristo. Fue entonces que se le acercaron unos sacerdotes de los principales, muchos de los cuales eran saduceos, y los ancianos que eran fariseos. Según el deseo de todas las gentes, página 544, los fariseos quedaron completamente perplejos y desconcertados el día anterior porque Jesús había señalado su posición como guardián del templo. Nunca antes había asumido esa clase de autoridad. Nunca antes habían tenido sus palabras tan gran poder. Él había efectuado obras maravillosas en toda Jerusalén, pero nunca antes de una manera tan solemne e impresionante. En presencia del pueblo que había sido testigo de sus obras maravillosas, los sacerdotes y gobernantes no se atrevieron a manifestarle abierta hostilidad, aunque airados y confundidos por su respuesta, fueron incapaces de realizar cualquier cosa adicional ese día. El Sanedrín, la mañana siguiente, o sea, el martes, consideraron de nuevo qué conducta debían adoptar para con Jesús. 3 años antes habían exigido una señal de su carácter mesiánico, y desde aquella ocasión él había realizado obras poderosas por todo el país, había sanado enfermos, alimentado milagrosamente a miles de personas, había caminado sobre las olas y aquietado el mar agitado, había leído los pensamientos de otros como en un libro abierto, había expulsado demonios y resucitado muertos. Ahora decidieron exigirle no una señal de su autoridad, sino alguna admisión o declaración por la cual pudiera ser condenado. Sus corazones hostiles no buscaban la verdad, sino buscaban perpetuarse en el poder. Estos sacerdotes y escribas lo interceptaron ahora en forma imponente. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Marcos 11:28. La respuesta de Jesús fue también directa. Os haré yo también una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Marcos 11, 29 y 30. No esperaban tal respuesta. El bautismo que Juan practicaba era una nueva institución. Él, Juan, no era un sacerdote y estaba bautizando en todas partes. ¿Pero con qué autoridad? ¿Quién había instituido este nuevo rito? ¿La innovación de Juan era de Dios o era de los hombres? Jesús simplificó la fuente de toda autoridad. Todo comportamiento humano responde a alguna de estas dos autoridades, a Dios o a los hombres. Los líderes se dieron cuenta de que Jesús los había puesto en un dilema, habían caído en su trampa. Fuera cual fuera la respuesta que dieran, perderían su paz y demostrarían en quién basaban o en qué basaban su interés. Si decían que la autoridad de Juan venía de Dios, ¿por qué no le habían aceptado y no lo habían apoyado?
Si decían que venía de los hombres, ofenderían a la multitud que esperaba ansiosamente la respuesta de los sabios del templo. No sabemos, contestaron. Jesús expuso su deshonestidad. Revelaron que en verdad no les importaba si el bautismo de Juan era un asunto de hombres o de Dios. Estaban interesados en servir sus propios intereses y Jesús los desenmascaró. Reconocer la autoridad divina de Juan equivaldría a reconocer a Jesús, porque Juan había sido el precursor de Jesús. Si se ponían contra Juan, temían perder la influencia sobre el pueblo. Era más importante la influencia que la verdad. Al fingir ignorancia, ya no tenían derecho de exigir que Jesús contestara la pregunta original. Por ello, no insistieron y perdieron el respeto del pueblo. Ellos habían fracasado miserablemente. En realidad habían renunciado a su pretensión de ser los dirigentes espirituales de la nación. El cuarto punto, la parábola de los labradores malvados, Marcos 12, 1 al 12. Aunque esta parábola fue presentada ante el pueblo después del enfrentamiento con los sacerdotes y escribas, el mismo día martes, en realidad estaba dirigida a los dirigentes del pueblo. En esta parábola, un padre de familia, o bien el dueño de casa, plantó una viña. La vid era uno de los símbolos nacionales de Israel. Cerca del lugar donde Jesús estaba hablando, en la entrada del templo había una magnífica y gran vid labrada en oro y plata que representaba a Israel y hacía resaltar las ricas bendiciones que Dios había prodigado sobre este pueblo a fin de que pudiera alimentar al mundo con el fruto del carácter divino. El dueño de la casa había construido un vallado o cerco que representaba los principios de la ley divina, ya que la obediencia a los principios de la verdad y de justicia de esa ley protege contra toda iniquidad. También había cavado en la roca viva un lagar para pisar la uva y obtener su jugo, y luego la arrendó a unos labradores que representaban al pueblo de Israel y en un sentido especial a los sacerdotes, que eran designados los custodios de la viña del Señor, y los profetas. El señor de la viña se fue lejos, y cuando fue el tiempo de la vendimia de las uvas, envió a sus siervos, a los labradores, para que tomaran la parte de la cosecha que le correspondía. Los frutos representan el carácter del pueblo, el Israel y su influencia positiva sobre las naciones circunvecinas. Pero los labradores malvados tomaron al primer grupo de siervos y a algunos del segundo grupo y los mataron. Estos representan a los profetas que Dios enviaba, muchos de los cuales fueron encarcelados y muertos por apedreamiento. No solo se negaron a pagar el arriendo, sino que insultaron al dueño de la viña al tratar mal a sus representantes y al proceder como si ellos mismos hubieran sido los verdaderos y legítimos dueños. Finalmente, cuando Israel no aceptó al Hijo amado del dueño, es decir, a Jesús como el Mesías, rechazó el último ofrecimiento de misericordia que Dios hizo a la nación judía. Jesús nunca reconoce ningún momento futuro en el cual la nación judía sería restablecida al favor divino. No solo rechazaron al Hijo de Dios, sino reconociendo en él al heredero, decidieron matarlo.
En este preciso momento en que Jesús estaba pronunciando esta parábola, el Sanedrín ya había decidido acabar con el ministerio del Salvador. Entonces Jesús hizo una pregunta perturbadora. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y la respuesta unánime de los que escuchaban fue: a esos miserables los destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y entonces Jesús, comparándose a sí mismo con la piedra que desecharon los edificadores, pronunció la condena que pendía sobre el pueblo judío si persistía en esta posición de rechazar al Mesías y hacer planes para matarlo. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. En el futuro, el plan de Dios para salvar al mundo ya no dependería más de la nación judía, así como un edificio depende de su piedra angular. Los líderes de la nación comprendieron claramente la parábola, conocían los pasajes del Antiguo Testamento, como la alegoría de la viña en Isaías 5, 1 al 7, y los pasajes que se referían al Mesías como la piedra angular, Salmo 118, 22 y 23, Isaías 28, 16, pero estaban más decididos que nunca a detenerlo porque desafiaba su autoridad. Quinto punto, deberes terrenales y resultados celestiales. Marcos 12, 13 al 27. Por segunda vez en el mismo día, o sea, el martes antes de la crucifixión, los fariseos consultaron entre sí cómo entrampar o enredar a Jesús. Entonces enviaron a sus discípulos, que eran hombres jóvenes, esperando que Jesús no los reconocería, ya que aparentaban ser jóvenes honrados que sinceramente buscaban una respuesta a una cuestión que para los judíos era un problema muy difícil de resolver. Estos discípulos habían actuado también como espías de Jesús, enviados por el Sanedrín, y le seguían a donde él iba. También se unieron a estos discípulos de los fariseos los herodianos, que eran un partido político que apoyaba a Herodes Antipas y que colaboraban con el gobierno romano. Los fariseos y los herodianos eran acérrimos enemigos en cuestiones políticas. Sin embargo, estaban unidos contra Jesús, así como lo habían estado contra Juan el Bautista. Los herodianos serían testigos de las respuestas de Jesús y prestamente lo acusarían ante los romanos si mostraba la más mínima insinuación de deslealtad al gobierno romano. Estos le dijeron a Jesús: Maestro, sabemos que eres sincero, que no te dejas llevar por nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Esta declaración, que parecía que ellos respetaban a Jesús como a alguien justo e imparcial, era en realidad un engaño, porque esperaban que sus halagos sirvieran para tomar por sorpresa a Jesús. Entonces vino la candente pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? Ellos deseaban que Jesús se pusiera completamente de un lado o del otro. Si aprobaba el pago de tributos a Roma, lo presentarían como una evidencia de que estaba en contra de la ley de Dios, que según la interpretación de los fariseos, prohibía el pago de impuestos a un poder extranjero. Así Cristo perdería la aceptación popular como Mesías. Pero si prohibía el pago de tributos a Roma,
presentarían a Cristo ante las autoridades romanas como traidor o revolucionario. Para ellos, siempre ganarían, sea cual fuera la respuesta de Jesús. Posiblemente el tributo o impuesto al cual se estaban refiriendo aquí era el impuesto de empadronamiento o capitación, que se exigía en todos los territorios que estaban directamente bajo la jurisdicción romana. Era duro para los judíos pagar este impuesto, no porque fuera una suma elevada, sino porque era el símbolo de sumisión a un poder extranjero y el amargo recuerdo de las libertades que habían perdido. Tenía esta pregunta implicancias políticas, ya que ponía a los judíos en la disyuntiva de someterse a Roma o luchar por la independencia. Jesús, viendo la malicia, o también calificada como astucia o hipocresía, les contestó: ¿por qué me tentáis? O sea, ¿por qué me ponéis a prueba? Hipócritas. Jesús había comprendido perfectamente cuál era la trampa que con tanta habilidad le habían tendido. Entonces les dijo: mostradme la moneda del tributo. Sería lo que hoy llamamos billetes de curso legal. Los romanos exigían que se pagaran los tributos romanos en moneda romana, que eran monedas de plata, mientras que las monedas judías eran de cobre. Le presentaron entonces un denario. El denario romano era una moneda de plata que pesaba unos 3,89 gramos y era lo que se acostumbraba a pagar al jornalero por un día de trabajo. Y preguntó entonces Jesús, mirando la moneda: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? La imagen, figura o efigie era del emperador romano, llamado también como título el César. Y la inscripción o título era también romano. Fue así que Jesús les dijo: devolved la moneda que lleva la imagen de César y por lo tanto ha sido acuñada por su autoridad. El hecho de que los judíos tuvieran esas monedas romanas y que las usaran como moneda legal era una evidencia de que reconocían, aunque de mala gana, la autoridad y la jurisdicción del César. Por tanto, el César tenía derecho a recibir lo que le pertenecía. Aquí Jesús presenta el principio fundamental que determina la relación del cristiano con el Estado, o lo que es de César. No debemos desatender los justos requerimientos del Estado. Y lo que es de Dios, a Dios. La autoridad de Dios es suprema, por tanto requiere la máxima lealtad. El cristiano coopera con las autoridades superiores porque por Dios han sido establecidas, como dice Romanos 13:1. Por lo tanto, el pago del tributo a César no puede ser contrario a la ley de Dios, como lo pretendían los fariseos. Pero hay ciertas cosas que el César, es decir, los gobiernos terrenales, no tienen derecho de interferir, porque la jurisdicción de Dios es absoluta y universal, mientras que la del César es subordinada y limitada. Los fariseos esperaban una respuesta afirmativa o negativa a la pregunta y ni siquiera habían considerado la posibilidad de una alternativa al dilema propuesto. Se vieron obligados a aceptar que a pesar de sus planes tan cuidadosamente trazados, no podían contender con Jesús. Por otro lado, los saduceos, quienes tenían una filosofía materialista y escéptica, que creían que el Creador no se interesaba en los asuntos humanos, que negaban la existencia de los ángeles,
de la resurrección y de la obra del Espíritu Santo en la vida de los humanos, que se consideraban intelectualmente superiores a sus prójimos y se burlaban del legalismo y de las tradiciones farisaicas. Tenían también ellos una pregunta que siempre confundía a los fariseos y se refería a la ley del levirato, que está en Deuteronomio 25, 5 al 6, según la cual la mujer viuda y sin hijos tenía la posibilidad de casarse con un hermano soltero de su marido muerto, y el primer hijo del nuevo matrimonio debía considerarse como hijo de su primer marido, a fin de perpetuar su nombre y de heredar su propiedad. Ellos proponen aquí una situación ficticia y bastante fantástica, en la cual la mujer enviuda 6 veces y se casa con 7 hermanos. ¿De cuál de los 7 sería ella esposa en la resurrección? Esta pregunta estaba dentro de la esfera de la teología especulativa. Pero Jesús, a pesar de que los saduceos se consideraban sabios, no habían tomado en cuenta el poder de Dios. Sin entrar en discusiones, Jesús afirmó que según las Escrituras, la cual ellos ignoraban, según les dijo, sí habría resurrección. Usaban para su interpretación conceptos teológicos especulativos basados en informaciones bíblicas incompletas y usaban un método antojadizo para interpretarlas. Habían olvidado que Dios tenía suficiente poder para resucitar a los muertos. Y Jesús les había dicho, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y la sabiduría para implantar un nuevo orden social perfecto en una tierra nueva perfecta, en el cual todos los salvos serían felices según ese glorioso orden, aunque actualmente no podamos comprender plenamente ahora lo que el futuro nos va a deparar. Afirmó que Dios es un Dios de vivos, no de muertos, y que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Jesús había literalmente amordazado a los saduceos. En conclusión, los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representan con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado con las pasiones sensuales y los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de vendedores y compradores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas y de los malos hábitos que corrompen el alma. Deseado de todas las gentes, página 132.